tardes. Hasta este momento hemos estado viendo el presente y el pasado. Ahora vamos a ver el futuro. Esta mesa política es una mesa muy importante y para el Consejo Nacional de Educación lo más importante es que en el tema educativo tengamos políticas de Estado. No voy a decir más porque mi rol es ese. Voy a dejar entonces con el uso de la palabra a la representante de Fuerza Popular por 20 minutos. Buenos días a todos. Como esto es un conversatorio, no he querido traer ninguna cuadra, ninguna cifra fría, sino contarles un poco cuál es el plan que tenemos de Fuerza Popular. En lo personal, algunos de ustedes me conocen, soy una educadora que trabaja hace 23 años en educación como promotora educativa, tengo un centro, tengo un instituto, he liderado un gremio de institutos privados, he trabajado ahí como presidenta durante 8 años, tratando de conseguir políticas públicas que favorezcan la inversión de la educación en el sector privado, y he estado muy vinculada también al tema de las universidades porque he ocupado la posición de vicepresidenta del FIPES, que es esta Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior que agrupa universidades e institutos, siempre tratando de lograr mejoras para el tema de educación. En esta oportunidad me toca compartir un rol más político, sin ser política. Como decimos con Santiago, nosotros venimos del mundo académico, no somos enemigos, somos personas que trabajamos en la academia, somos profesionales, somos técnicos en realidad, y lo que estamos buscando es lograr algunas mejoras para el sector educativo en general en nuestro país, si es que se da la oportunidad. En el caso particular de Fuerza Popular, he trabajado en la mesa técnica del plan de gobierno en la parte de educación, sin que esto signifique que lo que está en el plan de gobierno es lo único que hemos visto. Ustedes entenderán que cuando se hace un plan de gobierno, que es la primera vez en la que participo en un tema parecido, hacemos un diagnóstico de las áreas que nos son encargadas. Este diagnóstico se hace a mucha profundidad y se eligen algunos temas que son los lineamientos básicos que la parte política, digamos, recoge dentro del plan. Por lo tanto, no significa que el plan esté escrito en piedra, ni en el plan de PPK ni en el nuestro, porque pueden haber algunas omisiones que políticamente no se hayan puesto, pero no significa que no se van a trabajar. En el caso nuestro, hemos dado una importancia fundamental al tema de la educación inicial, que no es materia de comentarios en esta reunión, pero se los hago saber porque es la mirada esencial que vamos a dar, junto con el trabajo revalorado de los maestros, que son los, para nuestro entender, los que van a generar un cambio agente, digamos, ellos colaboradores con nosotros. En el tema de la educación superior, que es mi expertise, que es a donde me he desarrollado en todos estos años, tenemos una idea clara de que para el sector privado tenemos que continuar estableciendo lineamientos claros para que se permita que la inversión privada pueda seguir apuntalando y ayudando al tema de educación como lo ha venido haciendo en los últimos años. Es clarísimo que el 70% de la matrícula, tanto en institutos como en universidades, está centrado básicamente en el sector privado, tanto en entidades con fines de lucro como sin fines de lucro. Pero eso es la realidad, y el Perú no ha tenido una crisis grande de educación superior porque ha habido ese sector privado que de alguna manera ha apuntalado el crecimiento. Por lo tanto, el sector privado va a continuar siendo, digamos, considerado como un aliado para el crecimiento de la educación, dándoseles políticas que deban cumplir, sobre todo de calidad, porque ya estando en digamos, quitando el gorro de lo privado, poniendo un gorro más político, la visión que se tiene que dar ya no es para favorecer a un sector o al otro, sino favorecer al país. Entonces la mirada que tenemos, que seguramente compartiré con Santiago, es que ya lo que tenemos que mirar es que la educación en general en el país pueda ser positiva y pueda ser de calidad para todos. Dicho esto, en el tema de institutos, nosotros hemos tenido una gran participación en la elaboración inclusive del texto de ley que está ahora discutiéndose en el Pleno. De hecho, si nos retrotraemos al año 2005, hemos sido partícipes intensos en la primera ley de institutos que se aprobó finalmente en el año 2009. Me acuerdo que en esa época iba, así como Miguel y su equipo van todos los días, los jueves al Pleno, cuando se anuncia que hay la discusión de la ley, nosotros íbamos todos los días a la Comisión de Educación cuando se ponía en debate esta ley que se aprobó en el año 2009, porque fue una ley histórica que fue la primera ley que rigió institutos en el Perú. Entonces, en el tema de los institutos, y mirando ya el sector público,
Nuestra candidata ha declarado que quiere establecer un gran instituto en cada región, que es lo que Miguel justamente ha compartido con nosotros. Yo hago paréntesis y saludo también la presentación que ha tenido Miguel en este escenario. Igual que Jessica, he quedado impactada por las ganas y la pasión que le ponen al tema. Yo le diría que dejen sus maletas en el ministerio, porque son efectivamente personas muy valiosas. Entonces, la idea es, estos, según escale, porque veo que acá las cifras estadísticas varían, Miguel nos ha presentado un cuadro donde hay más de 350 institutos públicos en escale, que es la digamos, página de información del Ministerio de Educación. Al 2015 figuran 340 institutos. Sean unos u otros, lo que nosotros pretendemos hacer de alguna manera es, quizás, y lo digo a título personal, evaluar la posibilidad de declarar libre para un país que quiere entrar a un club como los OSD o que quiere progresar, digamos, como un país del primer mundo, ¿no? Necesitamos que nuestra población esté mejor capacitada, mejor calificada, y eso es una responsabilidad que se tiene desde el Estado y sobre la cual no podemos claudicar. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Ayer tuve la oportunidad de estar con ustedes. Y en primer lugar, recordar algunas cosas que son claves en estos encuentros. Primero, que nosotros somos muy educados, como lo hemos dicho muchas veces con María Isabel, que ya venimos encontrando en varios de estos eventos. Y no vamos a estar aquí en la lucha política. Creo que estamos todos preocupados porque la educación en este país sea mejor. Y de hecho, en el análisis hemos encontrado muchísimas coincidencias y seguramente en las propuestas también encontraremos coincidencias. Más allá del debate político que está en otras esferas, lo que nos interesa es ir buscando puntos de coincidencia y poder, como les digo, hacer mejor la educación en el país. Una primera reflexión es el tema de la responsabilidad que tiene la educación en el comportamiento social. Estamos viviendo todo un tema muy complicado de delincuencia, de corrupción, y hoy en la mañana, antes de ir a la universidad, vengo corriendo de dictar clases en Católica y escuchaba el noticiero al paso, y habían matado, ya no por robar unos teléfonos, sino después de un partido de fútbol se habían enemistado y habían matado a 2 muchachos luego de un partido de fútbol. Entonces, esto decía, ya no es una cuestión de delincuencia, esto es un problema de valores, de identidad. Entonces ya es una responsabilidad que nos supera a todos. ¿Qué hacemos? O sea, en términos de educación, ¿qué podemos hacer para solucionar eso? Entonces, claro, hubo un tiempo que, si mal no recuerdo, muchos amigos del Consejo Nacional de Educación recordarán, hubo un tiempo que se decía que educación tarea de todos. Y al final, tarea de todos significaba tarea de nadie, ¿no? Porque nadie se hacía responsable. El problema es que tenemos que voltear un poco la torta y efectivamente comprometernos en este proceso educativo donde, más allá de los conocimientos, más allá de las capacidades, competencias y habilidades, tenemos que formar en valores desde la primera infancia y, como hemos hablado en muchas oportunidades, esta educación que trasciende más allá de la edad y que tiene que llegar a un proceso que abarca toda la vida. Otro elemento de reflexión es que hablamos de una cultura universitaria. O sea, ya se ha mostrado, y me alegra mucho, si hubiese tenido que traer algunos PPTs, posiblemente hubiesen coincidido muchísimo con lo que presentó Mario, y me encanta el entusiasmo que le han puesto en la presentación. Perdona, tu nombre es Jessica, se me escapó. Ese entusiasmo es extraordinario y ojalá efectivamente podamos volcarlo a todos, ¿no? Pero tanto el entusiasmo de Jessica y en su análisis como en la propuesta de Mario, en el caso de Mario yo prácticamente, préstame tu PPT, que son los mismos que voy a mostrar, porque en el análisis hay muchas de los cuestionamientos y en todo caso del diagnóstico en el que coincidimos muchísimo. Y uno de los aspectos que resaltó ahí, que yo resalto acá también, es el tema de este concepto aspiracional, si es que cabe el término, de universidad. Muchísima gente quiere llegar a la universidad y luego de que estoy en la universidad, en algunos casos, como decía también ayer o creo que el otro día en la Católica, en provincias, por ejemplo, se escucha mucho que estudian 2 carreras en simultáneo. Entonces eres contador y abogado, economista y ingeniero. Eso es
uno dice, bueno, ¿y cómo compatibilizas las dos carreras? O sea, finalmente, ¿para qué te sirve dos carreras? Y no es la lógica de seguir una carrera y después un posgrado, sino tener dos carreras, dos títulos, como para llenar la oficina de títulos profesionales. Bueno, ¿y cuál es el campo laboral de toda esa gente? Acá hay un desfase, ¿no?, tremendo entre los que efectivamente logran alcanzar una carrera universitaria y el tema de empleabilidad. Ahí tenemos que trabajar muchísimo, ¿no?, quienes nos estamos dedicando a la educación, para que no proliferen nuevamente ofertas universitarias o ofertas de institutos que no tengan efectivamente un asidero en el mercado laboral, porque si no, seguimos haciendo un engaño muchacho. Otro aspecto que me gustaría reflexionar es que, y que en eso también coincidimos muchísimo con Marisabel, es que no se puede en cada gobierno estar presentando una reforma. O sea, eso no está mal. Creo que ya hemos hecho una reflexión de quienes nos dedicamos a la educación, decir, oye, cada gobierno puede presentar la reforma de educación, y le va poniendo un nombre o un eslogan distinto, no es una cosa. Yo creo que sí es necesario que exista un trabajo de continuidad, pero ir corrigiendo errores. Y si bien ayer estuvimos efectivamente con el ministro, nos presentó un diagnóstico y unas propuestas muy interesantes, yo creo que también hace falta que exista un reconocimiento y una suerte de autoconstricción de aquellas cosas que faltan y de aquellas cosas en las que se han excedido. Y me da la impresión que hay que ponerle un poquito de humildad a todo el proceso, porque si bien es efectivamente una de las gestiones más exitosas que ha tenido este gobierno, también hay que darles un poquito de humildad, porque hay cosas que hay que corregir. Y con mucho respeto y con mucho cariño, hacer las cosas bien, pero poner los puntos sobre las sillas. En ese sentido, yo creo que a modo general se ha centralizado nuevamente la educación. En realidad había que hacerlo en muchos aspectos, pero eso no significa que volvamos a insistir en el tema de la centralización, sino que hay que empoderar a las regiones para que efectivamente tomen decisiones sobre lo que tienen que tomar decisiones. Si bien es cierto, a nivel de publicaciones, a nivel de conceptos generales, desde Lima tienen que tomarse decisiones y tienen que hacerse emprendimientos muy grandes a nivel nacional, tenemos que reconocer que las regiones tienen sus propias palabras, tienen sus propias necesidades. Ayer contaba la anécdota de las regiones, ¿no?, del tema de la cosmovisión, y vuelvo a insistir, las regiones, o sea, somos un país pluricultural, multinacional, y hay consideraciones que tenemos que tener mucho más en el campo educativo que precisamente nos obligan a tomar en consideración lo que las regiones están demandando, están exigiendo, y además hacer coincidir esas demandas y esas necesidades con la oferta educativa. De ahí que los gobiernos regionales, los gobiernos locales tengan una mayor participación en los temas educativos. Me parece muy interesante que esta propuesta de, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el sistema? Por favor, diga si me ayudas. ¿Cómo se llama el nuevo? Educatec, que vincule las necesidades de las regiones con la oferta educativa. Tal vez valdría la pena que ante tanto sistema de regulación que se está pretendiendo con la SUNEDU, más bien levantar la mano y ¿por qué no, digamos, vinculamos necesidades reales con oferta educativa? Sin llegar a temas de planificación al estilo gobierno comunista, pero sí, por lo menos, más allá de la información, que es, digamos, que estamos, digamos, buscando que exista una mayor cantidad de información con programas como Ponte en Carrera, que está informando a la ciudadanía qué cosas son, cuáles son las ofertas educativas, dónde se brindan y cuáles son las oportunidades. También comenzar a decir, bueno, las líneas de carrera profesional que están más demandadas y que deben estar dentro de las, por lo menos, dentro de las universidades públicas, son estas y estas otras no tanto. En fin, no me quiero exceder y decir estas no, pero sí sería bueno decirles a las universidades nacionales, señor, hay que hacer énfasis, ¿no?, en determinadas carreras que son necesidad y prioridad para el país o para la región. A nivel de institutos, creo que hemos dado un vuelco interesante al sacar o intentar sacar esta nueva ley, donde efectivamente había una excesiva regulación al respecto. Pero hemos dado una ley universitaria, cosa contraria, donde hemos salido de la autorregulación
que efectivamente, como dice el Consejo Nacional de Educación, no funcionaba, ¿no? Pero lo hemos llevado al extremo, a la sobreregulación. Entonces ahí hay que recortar algunos aspectos que son fundamentales, ¿no? Y que si el detalle del tamaño o no tamaño del aula, si el número de carpetas, yo creo que esas son competencias que pueden ir al INDES y pueden ir a la municipalidad y preocuparnos efectivamente por temas de tipo académico y de calidad que sí son competencia de quien debe ser el organismo regulador de la calidad educativa de cada. Bien, voy a pasar a hacer un listado muy rápido. ¿Cuántos minutos estamos? 5 minutos. Muy rapidito de algunas de las propuestas que van más allá de los temas de la reforma. Por un lado, nos interesa y estamos proponiendo ampliar la cobertura de los programas de becas y ayudas de estudios superiores y de actualización. Aquí una idea que creo que puede ser, digamos, recogida de manera muy positiva, que es crear y dotar de recursos necesarios para el desarrollo del programa de voluntariado profesional. Tenemos puesto el programa de voluntariado profesional. ¿En qué consiste este programa? Muy sencillo. El gran problema de la inversión del Estado es que las instituciones públicas tienen serios problemas en la inversión. No terminan de ejecutar los presupuestos porque no se sabe hacer. Lo que ha hecho el Ministerio de Educación de manera interesante es vincular a gente que trabajó en el MEF, colocarlo dentro del sistema de gestión del Ministerio de Educación y entonces comienzan a hablar el mismo idioma, lo cual me parece muy positivo. Ese mismo procedimiento deberíamos aplicarlo a todo el sistema y especialmente a todas las unidades regionales y locales a través de un programa de voluntariado profesional en donde jóvenes de los últimos años, asesorados y auspiciados por docentes de la misma facultad, de la misma universidad, que además son preparados y supervisados por el MEF para que comiencen a intervenir en los procesos de las entidades públicas para apoyarlos en el desarrollo, en la ejecución, en la evaluación de los proyectos públicos. Esto ayudaría muchísimo, por un lado, que el estudiante tenga una experiencia profesional muy rápida, intervenga rápidamente en el proceso real de inserción laboral. En segundo lugar, tenga una experiencia. En tercer lugar, el maestro, ¿no?, pueda asesorar en términos reales, en situaciones reales, lo que está sucediendo en la práctica y en las instituciones públicas. Las instituciones públicas se benefician porque efectivamente ejecutan el presupuesto del que han recibido, y nos beneficiamos todos, o sea, se beneficia a la comunidad. Podemos bonificar además al docente, con parte del presupuesto, y a los estudiantes darles, o sea, el reconocimiento. ¿De dónde sale esa plata? Del mismo proyecto que se está solicitando. Y el MEF queda tranquilo y la ejecución de los proyectos se multiplica significativamente. Es un tema de voluntad. Y otro tema interesante, porque me va a quedar poquito tiempo y después lo podría ampliar, es la generación de la zona franca de investigación. Lo hemos puesto promover la estrategia de investigación, desarrollo e innovación en todas las universidades del país a través de una zona franca de investigación. Sabemos, esto lo hemos visto en más de una oportunidad, que muchas de las instituciones de las universidades devuelven una cantidad enorme de dinero que han sido adjudicadas para investigación. Porque no hay quien investigue, porque no se hacen los proyectos adecuados, o simplemente porque no hay ni la posibilidad ni la voluntad de ejecutarlos. ¿Qué hacer entonces? Y además hay muy pocos investigadores en el país. ¿Qué podemos hacer? Ya el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Producción está abriendo la posibilidad de que se reinvierta parte de lo que tendría que pagar el Estado en investigación. Eso es una buena alternativa. Pero lo que tenemos que hacer dentro de las universidades es provocar que instituciones extranjeras o nacionales, universidades internacionales, centros de investigación, puedan vincularse con universidades nacionales para traer investigaciones al Perú, para ofrecerles espacio de investigación al Perú en la lógica de la zona franca, que puede ser física o virtual, pero que con un solo concepto y un solo elemento fundamental, que comience a formar a nuestros investigadores en el Perú, que es un déficit enorme. De manera que en el mediano y largo plazo ya podríamos tener investigadores formados que nos permitan desarrollar
una diversidad de temas de investigación desde el campo de las humanidades hasta el campo de las ciencias. Y por último, me queda un tiempito, una cosa pequeña para guardar algo después para las preguntas. Promover la virtualización y utilización de programas y plataformas e-learning para la formación y complementación educativa en la educación superior bajo estándares internacionales de calidad. Es curioso, y con esto acabo, es curioso que la ley universitaria, por un lado, promueva la formación digital, promueve la formación virtual, pero no le dé valor, solamente hasta una parte. Existen estándares internacionales y existe posibilidad de que podamos llegar a una mayor cobertura utilizando la educación digital. Hay que darle el estándar, y hay que darle la lógica, y hay que darle el sentido, y hay que darle la supervisión para que esto funcione. Pero no podemos poner como cortapisa dentro de la ley que solamente tiene un rango, un límite. De hecho, a los profesores y a los catedráticos, a quienes van a ejercer un puesto dentro de la universidad, les exigen que sea presencial y no sea virtual. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Le vamos a dar valor o no le vamos a dar valor? Me quedo ahí para tener tiempo después de contestar. Muchas gracias. Pasaremos a la estación de preguntas, por favor. Las preguntas las pueden rechazar. Voy a leer las preguntas porque creo que es preguntas para los dos. La primera es, bueno, esta es para Fuerza Popular. ¿El gobierno Fuerza Popular impulsaría la ley COPAES o reorganizaría y fortalecería el CINEASA? Nosotros lo que queremos es respetar la institucionalidad, y en este orden de ideas la ley universitaria lo que mandó fue a que el CINEASE se reorganice. Nosotros estamos de acuerdo con la reorganización del CINEASE, como dije hace unos minutos, no con la creación de nuevas entidades. La labor del CINEASE ha empezado desde el año 2006 y hasta donde yo recuerdo en mi ejercicio en la educación técnica, a partir del año 2011 comenzaron a haber las primeras acreditaciones con unos estándares que probablemente puedan y deban ser mejorados. Tengo entendido que ya están mejorando, y nos hemos visto involucrados y entusiasmados en este proceso de acreditación, y el día de hoy hay más de 3.500 comités de calidad instalados en diferentes entidades educativas. Pensamos que debe continuar el tema de la acreditación. También apostamos porque la acreditación internacional sea reconocida, sea homologada como corresponde, porque somos un mundo globalizado, pero reservándonos el derecho como Estado de fijarnos de cuáles son estas acreditadoras internacionales que vamos a recibir, fijando algunos requisitos mínimos, pero sí estamos de acuerdo con repotenciar el CINEASE y no con crear otra entidad. Está bien para Santiago Carpio. ¿Cuáles son las propuestas concretas para mejorar la calidad de la educación superior técnica? Bien, en primer lugar, creo que el trabajo que ha hecho el Ministerio hasta este momento ha sido muy importante. Pero lo que nos interesa para reafirmar en este detalle es que tiene que haber una mayor vinculación con las regiones, con las necesidades de las regiones. Creo que es muy importante que los institutos, o sea, desde luego, y creo que lo mencioné ahí, esta suerte de cultura sobrevalorada de la universidad, ¿no? Tenemos que irla transformando, y esto es un cambio cultural que debemos hacerlo, y de alguna manera con estas reformas en el ámbito de las leyes universitarias es muy positivo. Yo no sé si eso va a llegar culturalmente
a las personas y no van a seguir queriendo estudiar en la universidad. Eso, yo creo que eso es un proceso bastante largo. De repente podríamos terminar cambiándole el nombre de escuela por universidad tecnológica y de repente eso nos ayudaría más. Ya tendríamos que hablar de temas estratégicos de marketing para que eso funcione. Pero lo que queremos enfatizar es que tiene que haber necesariamente una mayor cantidad de instituciones tecnológicas a nivel de provincias, a nivel de regiones, para que efectivamente respondan a las necesidades de las regiones y las necesidades locales. Y, por supuesto, de desarrollo social y económico de la zona. Porque el problema es que nos seguimos centralizando y seguimos teniendo una mirada desde Lima para Lima. De hecho, una de las propuestas que se nos queda en el tintero es promover que este programa que se ha desarrollado con Ponte en Carrera no solamente sea información de Lima, sino que sea precisamente información de las regiones y que el estudiante pueda acceder rápidamente, ¿no?, a través de un sistema tecnológico de internet, pueda incluso hacer su evaluación para ver cuál es la carrera que más se acerca a él y ver rápidamente la oferta en su región de las mejores oportunidades, tanto de estudios como de empleabilidad. Gracias. Nos falta tiempo, ¿no? ¿Dos últimas preguntas? Sí, una para cada uno. Lo que pasa es que hay varias preguntas para los dos. Pero hoy voy a privilegiar aquellas preguntas que complementarían la exposición. La primera es para María Isabel León. ¿Qué artículos de la ley universitaria deberían evaluarse? Esto ya lo había dicho. Y para Santiago, la capacitación docente es una línea que necesariamente continuará. ¿Cuál será el rol de la educación superior? ¿Seguirá igual como hasta hoy? Hay ofertas diferentes, un poco largas, pero la esencia de esta pregunta es cómo van a abordar el tema de la capacitación docente en la universidad, que es uno de los temas que tiene la ley universitaria. Todo el tema de mejorar la calidad de los profesores con mayores doctorados, el hecho de tener maestrías para ingresar a la docencia universitaria. Luego lo dejo con la... Bueno, en el tema de los artículos de la ley universitaria, yo ya les he mencionado algunas ideas que tenemos con respecto a esto. Sería muy presuntuoso para mí, como representante de Fuerza Popular, decir que vamos a ver artículos 5, el 4, el 3, porque nos van a decir que somos autoritarios y que van a salir por un tubo las reformas, y eso no es así. Lo que nosotros pensamos hacer es consensuar aquellos artículos que no han sido felices, como he dicho, y que son de conocimiento de toda la comunidad académica y de todas las personas involucradas en el tema de la universidad. No hay que ser muy sabio para decir aquí y acá, y podemos volver a mirar algunas cosas que no han sido muy bien recibidas por la academia y que necesariamente se tienen que modificar. Por lo tanto, no podría decirles exactamente qué artículos son los que se van a modificar, porque va a responder a un consenso y a un trabajo democrático que esperamos hacer. Gracias. Yo quisiera juntar las dos preguntas en una respuesta. Efectivamente hay que hacer un análisis, digamos, detallado. De hecho, como bien dice Isabel, hay de alguna manera cierto consenso con algunos temas que hay que revisar. Por ejemplo, el caso de los 70 años, que creo que antes de que llegáramos nosotros ya se había tocado, y para nosotros también nos preocupa porque hemos visto gente con muchísimo valor que son inspectoradas a los 70 años. A mí realmente me parece una injusticia total. El tema de los decanos, o sea, que les piden, por ejemplo, que sean doctores o tengan la maestría en la especialidad. Y en algunas especialidades, como la mía, por ejemplo, no hay. O sea, yo tendría que ser decano de las 42 facultades de comunicación que hay en este país porque no hay doctorados y no hay maestrías. O sea, escasamente hay una maestría en periodismo por ahí hay otra maestría en, no recuerdo, creo que es en relaciones públicas, pero no son estrictamente una maestría en comunicaciones, con lo cual, bueno, ¿quién se hace cargo de esas facultades? O sea, yo creo que eso tiene que ir apuntalándose y corrigiéndose en el camino. Y por otro lado, para continuar con la respuesta final, definitivamente los maestros tienen que tener una capacitación permanente. Nosotros lo que estamos postulando es que incluso se amplíen
las limitaciones de las becas, porque en muchos casos las becas tienen hasta los 35 años y que hacen los más viejitos de 40. No pueden hacer nada y el doctorado uno realmente para aprovecharlo no lo aprovecha a los 25 o 30 años, lo aprovecha uno cuando tiene más experiencia, tiene calle, tiene más un poco de vida universitaria, entonces ese doctorado es realmente enriquecedor. Pero si los límites para una beca son los 35 años, entonces señores, ¿de qué estamos hablando cuando termina siendo absolutamente contradictorio? Además, dentro del artículo, de los primeros artículos de la ley que habla de educación para toda la vida, y entonces lo primero que hacemos es, señor, a los 70 años se le acabó la vida, por si acaso, que a usted no tiene nada que enseñar, váyase a su casa. En segundo lugar, a los 35 años usted ya no puede estudiar más, señor, váyase a su casa. Hay contradicciones de orden general que tenemos que ir corrigiendo y que creo que en definitiva puede ser en beneficio de muchas personas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso. Yo creo que nos vamos tranquilos porque la cosa es mejorar lo que se ha estado haciendo y esto es una gran cosa por dar la idea de que tenemos